¿Volvemos a Casa de Gobierno? Con Laura Mayocchi. Laura, estamos contigo. Claro, novedades, Silvia, Pablo, A porque ver. hace minutos nada más el helicóptero presidencial acaba de aterrizar en Olivos, con lo cual eso habla de que en minutos nada más el presidente de la República va a estar aquí en Casa de Gobierno, donde todo ya está preparado, la explanada, también la Policía de Seguridad, también, por supuesto, Casa Militar y, claro, los movimientos característicos en Casa de Gobierno para comenzar la jornada, la expectativa, ¿no? En si habrá o no anuncios en la jornada de hoy. La expectativa de la agenda presidencial, que aún todavía no está confirmada, sí así de ese modo, por ejemplo, la agenda gubernamental de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, que ya tiene una suerte de publicaciones en materia de lo que van a seguir adelante en esta jornada. Y recordemos entonces algunas confirmaciones de lo que estaban hablando ustedes allí en la mesa, Pablo, Silvia, también Verónica, en relación a si se desactivaba o no la marcha de hoy a partir de las 15 horas. Resulta que Chino Navarro acaba de confirmar a algunos medios, a algunos voceros, diciendo que hasta ahora ningún llamado presidencial lo llamó para levantar, para desestimar esta marcha. Lo mismo hizo también Daniel Menéndez, referentes de Barrios de Pie, con lo cual esta convocatoria, esta movilización, hasta el momento, al parecer, seguiría en pie a partir de las 15 horas. Movimiento aquí en la Casa de Gobierno y la expectativa superlativa también en esta jornada. Muchísimas gracias, Laura. 15 minutos para las 9 de la mañana en todo el país. Los acompañamos aquí en la televisión pública con toda la información y seguimos analizando justamente la situación política a propósito de la presentación de las renuncias y cuál ha sido la reacción de la oposición en este sentido. Verónica Urrelabeiti. Exactamente, hubo muchas referencias durante toda la jornada de ayer a lo que fue estas idas y vueltas a propósito de si había o no cambios en el gabinete y bueno, las renuncias a disposición del presidente de la Nación. Y en este sentido, bueno, Elisa Carrió, referente de la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio, habló de un golpe de palacio y llevó la situación a un extremo de vincular una diferencia que es muy profunda, que está vinculada con el resultado electoral del domingo pasado, con una crisis institucional. De todos modos, desde el Gobierno Nacional y desde el Frente de Todos, dejaron entrever que en realidad las diferencias están vinculadas en cómo desandar el camino de aquí al 14 de noviembre y algunas diferencias vinculadas precisamente con, sobre todo, la situación económica y la distribución del crecimiento en este 2021. Pero la escuchaba ayer justamente a Elisa Carrió haciendo como una especie de comparación, ¿no?, entre lo que sucedió con la presentación de la renuncia de algunos de los ministros del Gabinete Nacional con la renuncia en su momento de Carlos Chacho Álvarez. Exactamente. Bueno, en aquel momento fue una grave crisis institucional, esto es cierto. Lo cierto es que la oposición hace una mirada y un análisis desde precisamente la oposición y en este sentido algunos fueron un paso más allá, como vos hablabas de Elisa Carrió, el caso de Patricia Bullrich también, y otros con otro tipo de referencias. El caso de Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, se expresó a través de su cuenta de Twitter. El presidente Alberto Fernández debe designar sus ministros porque ese es su derecho, es hora que se haga cargo de la situación y ejerza el cargo para el que fue designado por 4 años. En este sentido hay que decir que obviamente la oposición tiene su postura en relación a lo que está ocurriendo en el Gobierno Nacional, pero también es cierto que lo que sucede en el Gobierno Nacional está ocurriendo también en la coalición electoral en el Frente de Todos. Habló también Mario Negri a través de su cuenta de Twitter. El Frente de Todos debe resolver sus diferencias internas sin hacerle más daño a la Argentina. Hay un país que se expresó contundentemente en las urnas y exige soluciones a sus problemas. El oficialismo debe actuar con máxima responsabilidad. En este caso, no llama la atención que haya diferencias sobre la postura y el análisis entre el radicalismo, que apela a la institucionalidad, y bueno, Elisa Carrió, la dirigente de la coalición cívica, que en realidad tiene habitualmente referencias que están más vinculadas con, bueno, el tremendismo, ¿no? Y llevar esto a una situación que en realidad no le conviene a nadie. También esto hay que decirlo, desde el Gobierno Nacional, desde el propio Frente de Todos, y creo que tampoco desde la oposición le conviene que la situación se lleve a un
problema institucional. Sí es cierto que obviamente en estas horas lo que se intenta es bajarle precisamente el tono a estas diferencias internas dentro de la coalición oficialista. Pero desde algunos sectores se planteó una situación que aseguran debería haber sido similar en algunos distritos donde los oficialismos no tuvieron un buen resultado electoral. Y todas las miradas estuvieron puestas sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con los ministros que acompañan al gobernador Axel Kicillof? Están ratificados todos en sus cargos. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer Teresa García, la ministra de Gobierno, confirmaba que todos los funcionarios del gabinete de Axel Kicillof habían dejado su renuncia a disposición del mandatario bonaerense. Se confirmó que no va a haber modificaciones. Esto se da en simultáneo con otras situaciones que fueron ocurriendo. Es cierto, el resultado en la provincia de Buenos Aires produjo un efecto muy fuerte a nivel nacional, pero también muy fuerte en el gabinete del gobernador Kicillof y entre los intendentes. Te iba a preguntar, ¿qué rol cumplen los intendentes en estas últimas 48 horas? Porque algunos se llegaron a reunir con el presidente Alberto Fernández. De hecho, cuando Alberto Fernández se entera de la presentación de la renuncia a Guado de Pedro, estaba con un intendente de Vos hablás de la foto del martes, cuando Claro. el presidente Alberto Fernández fue al Almirante Brown. En aquella foto, además de parte del gabinete del presidente Alberto Fernández, estaba también Guado de Pedro, el ministro del Interior, Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos, pero no estaba Axel Kicillof. Y esta ausencia llamó la atención. Sí es cierto que el gobernador además tiene vínculo cercano con los intendentes. Ayer se reunió con intendentes de la tercera sección electoral, en donde hubo un buen resultado, pero es cierto que hoy se reúne con los alcaldes de la primera sección electoral y mañana con el interior. ¿Por qué? Porque también los intendentes tienen algo para decir sobre precisamente qué es lo que ocurrió en sus propios distritos en las primarias del domingo pasado. De todos modos, hay que decir que no fue únicamente Axel Kicillof el gobernador que recibió o que tuvo las renuncias de su gabinete a disposición sobre la mesa y que las rechazó. Alicia Kirchner, recordemos, el mismo martes pasado, también recibía por parte de su gabinete estas renuncias a disposición, que es el antecedente de lo que fue después, todo lo que ocurrió con las renuncias a disposición del gobernador Kicillof y las renuncias a disposición del kirchnerismo, de los funcionarios más kirchneristas, a disposición del presidente Alberto Fernández. Dato para tener en cuenta que vale la pena. ¿Por qué? Porque aquellos funcionarios que estaban en una situación incómoda, que se pedía aparentemente que dejaran el gabinete, además de Guzmán, además de Matías Culfas, el ministro de la Producción, se hablaba de Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Ayer la CGT salió a respaldar también al gobierno nacional, con lo que se interpreta también que es un respaldo al gabinete del presidente Alberto Fernández. Claro, y en las últimas horas trascendieron nombres, ¿no?, de todos aquellos funcionarios y ministros de gabinete a los que se le había pedido que den un paso al costado o que lo pensaran, aparecieron por allí. Bueno, la especulación de siempre, ¿no?, en este tipo de circunstancias. Lo que pasa que también es cierto que hay versiones y operaciones, y también es lo que nosotros como periodistas tenemos que también empezar a distinguir. Versiones muchas llegan, de todos los colores. Ahora, también sabemos que todas estas versiones responden a intereses, no solamente desde el oficialismo, desde el Frente de Todos, sino también intereses de la oposición. Pero gracias. Más información en la mañana con Pablo.